No sé si han oído hablar ustedes de la cueva de Leang de Dongye. Probablemente no. Es una cueva que está situada al sur de la isla de Celebes, en Indonesia. Y en esa cueva se descubrió hace poco tiempo la pintura rupestre más antigua realizada por un Homo sapiens. Tiene más o menos una data de 45.500 años. Y eso, en ese dibujo, se representa un pequeño jabalí. Es muy interesante lo que significa ese simple gesto en la evolución de la humanidad. Más bien hay que decir la evolución en humanidad del ser humano. Hasta entonces, el Homo sapiens se había dedicado a sobrevivir para sí y para su grupo cercano. 2000 años antes habían inventado el arco, la flecha, y con eso empezaban a satisfacer sus propias necesidades más urgentes. Pero en esta pintura se daba un paso importantísimo: compartir la experiencia, dejar registro, una huella para quienes vendrían después del autor de la pintura. Esta pintura es el registro entonces de una conciencia transhistórica en el ser humano. La conciencia de que somos todos nosotros algo mucho más allá de nosotros mismos, de nuestro grupo cercano. El ser humano deja un mensaje a otros seres humanos que vendrán, que no conoce, y en eso trasciende. Hace exactamente un año celebrábamos nosotros los 70 años de Mensaje, y en este aniversario teníamos nosotros el proyecto de los 70 mensajes para el futuro. Se tradujo en este libro, 70 entrevistas a diferentes personas de Chile, del extranjero, con una pregunta muy simple: ¿qué mensaje quisiera dejar a las generaciones futuras? Como ese Homo sapiens de la cueva en Indonesia. Este libro, quizá por el momento histórico en que nos encontrábamos, está atravesado por muchas esperanzas, pero también por muchas preocupaciones. Una de ellas, quizá transversal a todos los entrevistados, era el futuro de nuestro planeta. Diversas formulaciones: cambio climático, calentamiento global, equilibrio ecológico, daban cuenta de la urgencia de ese mensaje. Para todos era muy claro que de no mediar cambios profundos en nuestro modo de habitar el planeta y relacionarnos con él, la única estrategia posible sería adaptarse de alguna manera. Sin embargo, también éramos muy conscientes de que cuando la resiliencia, la capacidad de enfrentar las amenazas o embates del medio se asocian a la capacidad de pago y a la riqueza de las personas, el cambio climático terminaría indefectiblemente afectando una vez más a los más pobres y vulnerables. Desde diversos sectores, incluido el Papa en su encíclica Laudato Si, hacían necesario decir una palabra, porque la ecología está pasando a ser entonces un asunto de justicia. Ese fue el origen del libro que presentamos hoy día, estos urgentes mensajes del planeta. Queríamos sumar nuevas entrevistas, aportes que ayudaran a los lectores a entrar en el tema, pero enfocarnos más que en una urgencia angustiante, en una urgencia más bien creativa, activa, enfocada más bien en las soluciones que se estaban implementando. Tuvimos muchas sorpresas en el camino. Por una parte, la diversidad de elementos que entran en juego a la hora de pretender enfrentar el problema. Apareció un diagnóstico que se hace complejo, con factores que están entramados unos con otros. Por lo mismo, las soluciones son variadas, abarcan desde el ámbito de los procesos productivos, la organización social, los hábitos de consumo, las finanzas, hasta las políticas públicas e incluso la espiritualidad. Aparecieron muchos actores: la empresa privada, el Estado, la academia, las ONG. Hacernos cargo del futuro del planeta requiere, por tanto, quizá como nunca antes, la interacción, no solo de instituciones, personas, sino que organizaciones supranacionales. Porque dejar una bolsa plástica en un lugar de la Patagonia puede terminar asesinando una tortuga en las Galápagos. El desafío que enfrentamos, en algún sentido, es pasar de una sociedad de crecimiento económico para la productividad y la abundancia de seres insaciables a una sociedad de prosperidad,
pero cuidadosa. Los desafíos son enormes. Por una parte, en actitud evidentemente reactiva, un objetivo que nosotros podríamos llamar democratizar la resiliencia climática. Que todos puedan contar con capacidades para enfrentar las consecuencias de lo que hemos hecho. Pero por otra, más quizá proactiva, poder iniciar la restauración, reparar el daño, ya no solo en la atmósfera, sino también en la biosfera de la tierra y las aguas. Esperamos que este libro ayude a aumentar la comprensión, que abra caminos de información y conciencia. En este caso son 32 excelentes entrevistas, 32 excelentes entrevistados que nos cuentan y sugieren por dónde mirar. Nos muestran lo que han hecho, pero también lo que es posible hacer más allá. Nos dan esperanza. Ciertamente podrían ser muchos más que hubiéramos entrevistado en este país y fuera también. Este libro nos permite abrir 32 ventanas que hacen que entre aire fresco en nuestra reflexión. Vuelvo a la cueva de Indonesia. En ella se muestra una característica tan propia del ser humano. En su libertad, el ser humano deja huella, a veces para bien, pero otras para mal. Pasamos por la historia construyendo o dañando, ayudando a crecer o quebrando lo que tenemos al frente. A veces incluso a otros que son semejantes a nosotros. Parte del crecimiento en humanidad es hacerse consciente de que lo que se hace o lo que se deja de hacer afecta siempre la vida de otros. Aquel o aquella sapiens tuvo la intención de compartir la belleza de lo que había conocido, con quienes pasaran por ahí siglos más adelante. Tenemos hoy día la dificultad de que esta tierra probablemente va cambiando tan lentamente que pequeños cambios en mi conducta parecieran no mover la aguja. Sin embargo, hoy tenemos en nuestras manos, como ese sapiens 45.000 años atrás, la responsabilidad única en la historia de regalar a quienes vendrán siglos después que nosotros, no ya una colección de imágenes, de animales sobre un muro o huellas de mi mano, sino una huella de carbono neutra, una huella de agua suficiente. Finalmente, una sociedad próspera, pero cuidada. Un planeta con futuro para los seres que la habitarán. Al mismo tiempo que en Egipto ocurre la COP27, acá lanzamos estos urgentes mensajes para el planeta Tierra. La ecología integral como un nuevo paradigma de justicia. Quiero agradecer hoy día a María Esther Roblero y a Aide Rojas, que han hecho un trabajo dedicado y cuidado de periodismo. Nos han regalado un tesoro para trabajar, compartir, ojalá discutir, un camino para crecer en conciencia y responsabilidad. Y agradezco también a cada uno de los entrevistados y entrevistadas que nos mostraron los problemas, las consecuencias a largo plazo, los temores que tienen, pero también nos abrieron vías de esperanza. Compartieron su entusiasmo por actuar, nos invitaron a tomar iniciativa, en definitiva. A todos ustedes que participaron en este proyecto, muchísimas gracias. Y finalmente al equipo de mensaje que ha ido aceptando desafíos. Mercedes, que diseñó un libro hermoso, Rocío y Juan, Andrés y Mariemma, Carlos y Alén, a consejeras y consejeros que nos cuestionan, nos critican, nos orientan con cariño cada mes. Todos ellos permiten que la intuición de Alberto Hurtado siga transmitiéndose de modo significativo a las mujeres y hombres de Chile y el mundo.